En el presente trabajo vamos a estar desarrollando distintos periodos del país sobre los ingresos del Estado, la oferta monetaria y el PBI anual. Para afrontar las erogaciones públicas, el Estado debe generar recursos, sea a través del cobro de tributos, como la emisión de deuda pública, y a través de la creación de dinero mediante emisión monetaria. Antes de empezar a abordar los distintos tipos de ingresos generados a través de distintos gobiernos, debemos desarrollar los conceptos de la oferta monetaria. El M1 son los medios de pago de particulares, son los activos de liquidez perfecta. Esto se realiza a través del cobro de impuestos, por ejemplo, el IVA. El M2 es el conjunto del M1 más los depósitos en caja de ahorro. Y el M3 es el M2 más los depósitos a plazos fijos, que serían todos los activos de liquidez perfecta e imperfecta dentro y fuera del sistema financiero. En 1999 se presenta el final del segundo mandato de Carlos Menem. El país se veía atravesado por una profunda crisis económica. La actividad disminuyó un 3,4% del PBI, cerrando uno de los años más difíciles de la década en materia económica. La Argentina enfrentaba una gran crisis con un aumento de desempleo considerable y el PBI en descenso. Se produjo una baja del consumo privado y como principales características podemos observar el descenso de las importaciones de bienes y servicios, disminución de la inversión bruta fija, incremento de las exportaciones de bienes y servicios y caída del consumo privado, como también el aumento del consumo público. Como podemos observar en el gráfico, el M1 tuvo una recaudación total de $5.023.566 millones de dólares de recursos tributarios a través de ganancias, IVA y otros impuestos. El M2, durante los finales del gobierno de Menem, tuvieron un incremento relacionado con los depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente. Debido a la crisis, muchos ciudadanos optaron por esta opción. El M3 experimentó variaciones. Debido a la crisis, los depósitos aumentaron un 0,4% en el último mes respecto del mes anterior. Las colocaciones a plazo fijo presentaron variaciones, ya que había una desconfianza total al sistema financiero. Las reservas internacionales del sistema aumentaron 350 millones de dólares. El PBI tuvo un descenso en todos sus componentes. La recaudación total del PBI anual fue de 282 millones de dólares. Podemos graficar el descenso en el siguiente esquema. Y además debemos destacar que el gasto público presentó un 34,23% del PBI, el cual se mantuvo elevado para cubrir necesidades básicas de servicios esenciales como, por ejemplo, salud, educación y obras públicas. El consumo interno presentaba alrededor del 30% total del PBI. La recesión, la baja de precios y el incremento del desempleo afectó el ingreso per cápita por cada individuo. Las inversiones presentaban un 16% del PBI, hubo una caída considerable debido a la incertidumbre que generaba el sistema económico, lo que generaba aún más una desconfianza en las inversiones. Durante el año 2001, la economía argentina estuvo en plena crisis, lo que afectó gravemente los ingresos fiscales del Estado. El principal componente de los ingresos en ese año fueron los impuestos nacionales, donde los más relevantes fueron el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los derechos de exportación. Sin embargo, la recesión económica provocó una fuerte caída en la actividad económica y, por ende, una baja en la recaudación impositiva. A medida que la crisis se intensificaba, la evasión fiscal aumentaba y el desempleo elevado reducía las contribuciones a la seguridad social. El gobierno dependía en gran medida del IVA y del impuesto a las ganancias. Sin embargo, debido a la contracción económica, la recaudación de ambos cayó, complicando aún más la situación fiscal. En 2001, el gobierno también aplicó nuevas medidas impositivas, como los derechos de exportación en ciertos productos, en un intento desesperado de aumentar los ingresos y estabilizar las finanzas públicas. En ese año, el gobierno enfrentaba un déficit fiscal creciente, lo que llevó a una serie de ajustes en el gasto público y al endeudamiento externo. La crisis de confianza en la deuda argentina culminó en diciembre de 2001
con la cesación de pagos, default y el colapso del modelo económico vigente. Agregados monetarios M1, M2 y M3. En 2001, estos agregados reflejaron la creciente desconfianza en el sistema financiero y la fuga de capitales que afectaron gravemente la estabilidad monetaria. M1. En 2001, el corralito bancario, que limitaba el retiro de depósitos, redujo la liquidez en efectivo. Las personas comenzaron a retirar grandes sumas de dinero de los bancos, lo que llevó a un colapso en la confianza en el sistema financiero. M2. En ese año, el retiro masivo de depósitos bancarios antes de la imposición del corralito afectó la disponibilidad de estos ahorros. Muchos argentinos comenzaron a dolarizar sus activos ante la incertidumbre económica, lo que debilitó aún más el sistema financiero. M3. Los depósitos a plazo fijo se vieron severamente impactados, ya que el público perdió la confianza en el sistema bancario y financiero. Esto se reflejó en la congelación de depósitos y en la fuga de capitales al exterior, que agotó las reservas del Banco Central. El Producto Bruto Interno de Argentina en 2001 sufrió una de las caídas más drásticas de la historia del país, reflejando la magnitud de las crisis económicas. El PBI mide el valor total de los bienes y servicios producidos en el país y se descompone en consumo, inversión, gastos públicos y exportaciones netas. Consumo privado. El consumo privado, que normalmente es la mayor parte del PBI, se desplomó en 2001 debido a la caída de los salarios, el desempleo creciente y la incertidumbre económica. Con la pérdida de la confianza en la estabilidad del país, muchas familias redujeron sus gastos y el consumo se contrajo severamente. Inversión. La inversión también cayó a niveles mínimos. Tanto la inversión privada como la pública fueron casi inexistentes debido a la desconfianza en el futuro económico del país. Las empresas dejaron de invertir en nuevas instalaciones y equipos, mientras que la inversión extranjera directa disminuyó significativamente debido a la falta de estabilidad económica y el riesgo de default. Gasto público. Intentó mantenerse a pesar de la crisis, pero el déficit fiscal y la caída de los ingresos del Estado limitaron el margen de maniobra del gobierno. El aumento del endeudamiento público en años anteriores generó una crisis de deuda que culminó en la declaración del default en diciembre del 2001, lo que agravó la situación. Exportaciones netas. Las exportaciones netas fueron uno de los pocos sectores que no se contrajeron tanto, en parte gracias a la competitividad de algunos productos agrícolas como la soja y el maíz. Sin embargo, las importaciones disminuyeron fuertemente debido a la recesión interna y a la falta de divisas para financiarlas. En el año 2011 hubo un aumento considerable en los ingresos del Estado, que representaba el 97,20% del presupuesto. Los ingresos tributarios constituyeron la fuente principal, que equivalía a alrededor del 63,35%. También hubo un aumento en las contribuciones de seguridad social y las rentas de propiedad. El M1 tuvo un incremento significativo, pero se vio afectado a una inflación elevada y a las políticas de gobierno como el control de precios, como ejemplo. Según el Banco Central, el M2 alcanzó un incremento del 27% anual. El M3 también se mantuvo un incremento a pesar de la inflación e incertidumbre económica. El PBI ha experimentado altibajos influenciados por las políticas económicas, cambios de gobiernos, crisis externas. El PBI anual fue de aproximadamente 446 millones de dólares, con un crecimiento del 8,9% respecto del año anterior. Este crecimiento impactó en un fuerte aumento del consumo privado y aumento de las exportaciones. En 2015 hubo un aumento significativo en los ingresos totales del Estado argentino en comparación con años anteriores, debido al incremento en la recaudación de impuestos y contribuciones a la seguridad social. En este año, los ingresos totales del conjunto de entes públicos de Argentina fueron de 104.779 millones. De estos, los ingresos corrientes representaron 104.564 millones, los cuales contribuyen al 99,80% del total. Las principales fuentes de ingreso corrientes incluyen contribuciones a la seguridad social por 50.569 millones y los ingresos tributarios que alcanzaron 21.777 millones. 1.
En 2015, la M1 de Argentina mostró una tendencia de crecimiento moderado, reflejando una base monetaria en aumento, impulsada por políticas monetarias expansivas para enfrentar la recesión. M2. En 2015, la M2 fue un indicador clave para evaluar el ahorro y la estabilidad del sistema financiero. Según el Banco Central de la República Argentina, la M2 creció un 25% interanual en 2015, indicando un aumento en la confianza del público hacia los depósitos. M3. Durante 2015, la M3 reflejó la necesidad de controlar la inflación y fomentar el ahorro en activos más seguros. Análisis del PBI. En 2015, el Producto Bruto Interno de Argentina fue de aproximadamente 636.000 millones de dólares, con un crecimiento del 2,5% respecto al año anterior. Sin embargo, este crecimiento se dio en un contexto de alta inflación y una creciente deuda externa. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, la economía argentina en 2015 mostró una desaceleración en su crecimiento, evidenciada por un aumento de la inflación que alcanzó el 26% anual. En el año 2020, los ingresos totales de la Administración Pública Nacional de Argentina fueron de 5.300.000, lo cual representó el 16,7% del PIB. Los ingresos corrientes fueron la mayor parte, con un crecimiento del 47,9% respecto al 2019. Dentro de estos ingresos, los tributarios ascendieron a 3.010.000, representando un 45,2% más que en el 2019. Los principales impuestos fueron el IVA, el impuesto a las ganancias y el impuesto a los créditos y débitos. M1 mostró un aumento significativo impulsado por medidas económicas. M2 también creció debido a la demanda de liquidez. M3 reflejó una tendencia similar, consolidando la expansión monetaria general. En 2020, el Producto Bruto Interno de Argentina se redujo un 9,9% debido principalmente a la pandemia del COVID-19, que afectó gravemente la actividad económica. El consumo privado disminuyó un 13,8%, la inversión cayó un 12,9% y las exportaciones sufrieron una contracción del 17,3%. Por su parte, el consumo público se redujo un 3,3%. Sin embargo, la caída de las importaciones, que fue del 17,9%, compensó en parte el impacto negativo de los otros componentes. Desde la perspectiva sectorial, los sectores más afectados fueron los hoteles y restaurantes, con una caída del 49,1%, seguido por las otras actividades de servicios comunitarios y personales, 38,4%, y el comercio, 22,6%. En contraste, el sector de electricidad, gas y agua registró un ligero crecimiento del 1,4%, impulsado por un mayor consumo doméstico durante el confinamiento.